Hola, soy Guillermo, el abuelo de las ventas. Hoy te voy a enseñar algo que todos los vendedores necesitamos dominar: cómo manejar las objeciones sin perder la calma ni la venta. Porque te voy a decir una verdad que aprendí en más de 40 años vendiendo. Una objeción no es un rechazo, es una oportunidad. Cuando el cliente te dice, lo tengo que pensar, no tengo dinero o no estoy seguro, no te está diciendo no quiero, te está diciendo convénceme. Así que quédate hasta el final porque te voy a dar mi método paso a paso para transformar los no en quizás y los quizás en compro. El error más común es creer que la objeción es un muro. No, la objeción es una señal de interés. El que no tiene interés ni objeta y simplemente te ignora. Así que lo primero es cambiar la cabeza. Cada objeción es una puerta semiabierta. Tu trabajo es encontrar la llave correcta. Y esa llave es la empatía, no la defensa. No discutas, escucha. Cuando el cliente siente que lo escuchas, baja su guardia, y cuando baja su guardia, entra a la venta. Te voy a enseñar mi método práctico para manejar cualquier objeción. Se llama eco, porque tu respuesta debe ser un eco del cliente, no un choque. La E significa escucha completa. No interrumpas, deja que el cliente diga todo, aunque se repita. Eso le hace sentir comprendido. La C comprende la raíz. A veces el no tengo dinero no es literal, puede significar no veo el valor todavía o tengo miedo de decidirme. Aprende a leer lo que no se dice. Y la O ofrece una nueva perspectiva. No defiendas tu producto, muestra el beneficio que resuelve su duda. Ejemplo, el cliente te puede decir, está caro. Tú te entiendo perfectamente, pero si te ayudara a ahorrar el doble en los próximos meses, ¿seguiría siendo caro? Ahí cambias el foco del precio del valor. Las objeciones más comunes son: no tengo dinero. Traducción: no ve suficiente valor. Respuesta: lo entiendo. Justamente por eso muchos de mis clientes lo compraron, porque les ayudó a ahorrar o ganar más de lo que cuesta. Objeción número 2, también una de las más comunes, o la más común: lo tengo que pensar. Traducción: no estás seguro. La respuesta es: perfecto, es una buena decisión pensar las cosas importantes y qué es lo que más te gustaría tener claro antes de decidir. Así descubres su duda real. Objeción número 3. Estoy viendo otras opciones. Nos pasa casi siempre. Traducción: no siente confianza todavía. Respuesta: excelente, eso demuestra que eres cuidadoso y solo te pido algo. Compáralas, pero no solo en precio, sino en lo que realmente te entregan. Con eso, vuelves a poner el valor sobre la mesa sin pelear. Es muy importante este tema. Anticipa las objeciones. Los grandes vendedores no esperan la objeción, la previenen. Antes de que el cliente diga es caro, ya le hablaste del retorno. Antes que diga tengo que consultarlo, ya le diste seguridad. Te estás anticipando. Ejemplo: muchos clientes me dicen al principio que no estaban seguros,
pero cuando vieron los resultados entendieron que era su mejor inversión. Esa frase mata 3 objeciones en una. Anticipar es prevenir el fuego antes de que empiece. Mira, el vendedor mediocre teme las objeciones. El buen vendedor las busca porque sabe que ahí está el cierre. Cada no que te dicen es solo un todavía no confío en ti. Tu trabajo no es presionar, es iluminar el camino. Recuerda siempre esto. No ganan lo que hablan más, sino lo que escuchan mejor. Cada objeción bien manejada te acerca a la venta y fortalece tu reputación. Y lo más importante, el cliente no compra cuando tú hablas. Compra cuando él entiende. Y si quieres aprender a vender paso a paso, te invito a mi curso online, El Abuelo de las Ventas. Son 6 módulos grabados donde te enseño mis mejores técnicas, desde cómo captar la atención del cliente hasta cómo cerrar una venta con confianza, sin presionar y sin perder tu esencia. Lo puedes ver cuando quieras, a tu ritmo y las veces que necesites. Te aseguro que después de este curso no volverás a ver las ventas igual. En el perfil tienes el enlace directo y nos vemos ahí. Porque recuerda, el buen vendedor no presiona, persuade con propósito. El buen vendedor no presiona, persuade con propósito. Soy Guillermo, el abuelo de las ventas.